Ya estamos, María. Bien, bueno, buenas tardes. Principalmente queremos agradecer a la Comisión Central de Aeronea por esta invitación. Nos volvemos a reunir, gracias a ellos podemos llegar nuevamente al público, principalmente a los productores de nuestra región y seguramente los productores nacionales. La ventaja de esta tecnología que estamos hoy aplicando es que podremos llegar seguramente a varios puntos de nuestro país. Bueno, en el día de hoy nos convocan un tema muy importante en lo que hace a la producción porcina, que realmente consideramos que es una enfermedad que se viene presentando hace muchísimos años en lo que hace a la producción porcina, a la porcinocultura, pero tuvimos la gran fortuna como país que todavía no tuvimos casos hasta la actualidad que se hayan presentado. Pero a través de los diferentes slides que nosotros vamos a presentar, queremos concientizar un poco a la población en general. Hoy el tema que nos toca abordar es peste porcina africana. Gracias a lo que son las diferentes instituciones que trabajamos para lo que es el productor, tenemos los diferentes disertantes que van a estar presentes hoy. Son el médico veterinario Eloy Vicentín, que es becario en sanidad porcina de la Estación Experimental INTA Las Breñas, el magíster en salud animal, médico veterinario Alejandro Pérez, jefe del programa porcino de SENASA, y quien les habla, magíster en salud y producción animal, en lo que es, soy médica veterinaria, mi nombre es María de los Ángeles González, trabajo en el sector porcino de la Estación Experimental INTA Las Breñas. Como les decía, hoy un poco nos reunimos para comenzar, que seguramente ya muchos productores escucharon de lo que es la peste porcina africana. Sabemos que es una enfermedad, como les decía en el inicio de nuestra disertación, que en nuestro país todavía no llegó. América relativamente se puede considerar como un continente privilegiado en no tener la enfermedad. Hoy queremos un poco dar a conocer cuáles son los síntomas y principalmente cuáles son las pérdidas que ocasiona esta enfermedad. Es una enfermedad que está a nivel mundial, prácticamente distribuida en los principales continentes que hacen a la producción porcina mundial. Estamos hablando de lo que es Asia, Europa principalmente, que son los que hoy por hoy comenzaron a tener, es donde se inició la enfermedad, y que es una enfermedad que relativamente comenzamos a tener grandes problemas en lo que hace a su distribución y diseminación. Si decimos qué es la peste porcina, podemos mencionar principalmente que es una enfermedad que es del tipo infecciosa, hemorrágica, causada por un virus, en este caso de las familias de los ADN, que afecta a los suinos, tanto domésticos como salvajes o silvestres. Este es el principal problema que hay, porque en el caso del suino silvestre o salvaje, que es el jabalí, en muchos casos se comporta como portador de la enfermedad. En cambio, el cerdo doméstico es un animal que normalmente una vez que contrae la enfermedad tiene, como lo manifiesta, un 100% de mortalidad, ¿sí? Y es altamente contagiosa. Si tenemos que hablar un poco de historia, podemos decir cómo y dónde se inició esta enfermedad. Esta enfermedad inicia en África, principalmente en Kenia, en el año 1921, donde es descubierta por Montgomery. Principalmente fue rápida la diseminación que tuvo, se distribuyó en todo lo que hace al sur de África, y posteriormente, aproximadamente en el año 1958, se distribuye o llega a lo que es Portugal, ¿sí? La enfermedad sale del continente africano y se va hacia Portugal. En ese país
a diferencia del anterior, tomaron medidas rápidamente para tratar de contener a la enfermedad, llevando al sacrificio de más de 10.000 animales, de 10.000 cerdos. Esto hizo que la enfermedad la puedan controlar rápidamente. Pero a través principalmente de carnes contaminadas, se expande rápidamente a lo que es la península ibérica, donde aproximadamente se estuvo como endémica en esta zona, a ver si podemos ver, en esta zona, estuvo como endémica más de 35 años, a través de manejos que se fueron realizando, sacrificios de animales que se fueron realizando, pudieron erradicarla en el año 1995. Ustedes van a observar que la enfermedad se distribuye rápidamente. Fíjense que en esos años llega a América, ¿sí? Hacen brotes en diferentes países, principalmente, que después los vamos a ver más detalladamente, pero esos brotes lograron también tomar medidas rápidamente, sacrificando animales, y lograron contener la enfermedad. La enfermedad no se distribuyó más, y principalmente cómo llega la enfermedad a través de carnes contaminadas, ¿sí? Normalmente, ahora vamos a ver en el transcurso de la disertación, de la charla, que el virus llega a través principalmente de chacinados, de embutidos que los turistas llevan y traen de países que ya está la enfermedad, traen y bueno, rápidamente se distribuye. Nosotros podemos decir que principalmente en lo que hace a lo que es en Europa, cómo se comportó la epidemiología, Europa tuvo un rebrote o un reingreso de la enfermedad después de los años que mencionamos anteriormente, a partir del año 2007. ¿Sí? El primer caso que se observa nuevamente es en Georgia. ¿Sí? Vemos que ahí avanzó sin control la enfermedad, expandiéndose a todo lo que es el norte. ¿Sí? Afectó principalmente a Armenia, todo lo que hace a la Federación Rusa. En el año 2012 vamos a observar que llega a Ucrania, luego a todo lo que es acá la ciudad bielorrusa. A su vez, en el 2014 toma parte de algunos países de la Unión Europea, Lituania, Polonia, ¿sí? Y de allí vemos que a partir del año 2016 avanza hacia otros países que hace a Europa, ¿sí? Fíjense que llega a los países de la Unión Europea, y fue la preocupación porque no tenían cómo contener la enfermedad. Estaban realmente, era un gran problema y un gran desafío, debido a que los principales países productores estaban con una alerta máxima para evitar el ingreso de esta enfermedad, ¿sí? En 2017, fíjense que llega a Rumanía, también toca lo que es la República Checa, en 2018 llega a Bulgaria, y lo que hace el mayor brote en el año 2020, lo que es Grecia. Esta situación a nosotros, o todo lo que es los países de la Unión Europea, genera un alto riesgo, porque Francia, España y Alemania estaban muy próximos a volver a tener el reingreso de la enfermedad. Y si la enfermedad llega a ingresar, sabemos que España y Alemania son los principales países productores mundiales de carne porcina, ¿sí? Entonces, si esto llegaría a entrar, fíjense el impacto negativo que tendría sobre la economía, no solo del país, sino a nivel mundial. Cuando hablamos ya, si nos vamos al otro continente, a Asia, principalmente hubo un brote, y hasta el día de hoy prácticamente no lo pudieron controlar. En el año 2018 afecta o llega a China. Fíjense que al llegar a China, el brote prácticamente avanzó con todas las zonas productoras de cerdo, y se localizó ese brote principalmente en una granja de una producción tipo familiar. ¿Cómo llegó? A través de comidas contaminadas con el virus, se expandió, le dieron de comer a los cerdos y se expandió rápidamente. Esto generó hoy en China que se hayan sacrificado más de 1 millón de cerdos.
Este millón que estamos hablando involucra gran parte de los vientres que hacen a las producciones, ¿sí? Se perdieron muchas madres por, ya cuando comenzaron a manifestarse en las granjas, en los núcleos importantes, hubo que llegar al sacrificio para tratar de controlar, y así todo no se pudo controlar. Esto significó que hoy China tenga menos del 20% de la población total de cerdos que tenía. Esto, ¿qué hizo sobre China? Repercutió negativamente en el precio de la carne, ¿sí? Considerando que China tiene una gran producción que está destinada principalmente al consumo interno y a su vez importa carne para poder abastecer a la población. ¿Está? Entonces, esto lo que logra es que normalmente todas las zonas fueron y se detectó cómo llegó tan rápido, cómo se expandió, que fue a través del alimento, o sea, los turistas que comenzaron a ingresar traían lo que hablábamos anteriormente, chacinados y embutidos de zonas donde la enfermedad estaba, y esos chacinados y embutidos se estima que ya tenían el virus, ¿sí? Y a su vez los residuos que llamamos o desechos que traen de barcos, aviones, comidas contaminadas que dieron de comer a los cerdos. Por eso cuando hablábamos del impacto negativo, vemos cómo relativamente afecta la economía del país y a su vez la economía de los países que dependen de ello, ¿sí? Cuando hablábamos de América, principalmente decimos nuestro continente, continente América del Sur, decimos que el primer brote, nosotros ya hace más de 40 años que no tenemos, ¿sí? Que ocurrió ese brote y de ahí se contuvo la enfermedad. Los brotes que hubo en ese momento involucraron a lo que era Cuba en el año 1971, República Dominicana en el año 78, en Brasil en el año 78 y en Haití en el año 79. Hoy podemos decir que nuevamente la alerta que tenemos es el brote que ocurrió en República Dominicana el 29 de julio de este año, donde se detecta principalmente el brote acá y es confirmado que son de las cepas europeas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la enfermedad, la única manera de poder controlar esto es prevención. Por eso, hoy en nuestra disertación está invitado el doctor Alejandro Pérez para que él nos hable justamente qué está haciendo nuestro país, nuestra entidad, nuestra policía sanitaria para evitar justamente el ingreso del virus. Esta prevención que hablamos es principalmente el turismo, ¿sí? Entonces, él se va a explayar un poco más en las medidas de bioseguridad que está tomando hoy la Argentina para evitar el ingreso. Acá vimos un poco lo que es el antecedente de esta enfermedad y lo que vamos a ver cuáles son los síntomas, cómo se transmiten, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Va a hablar el colega Eloy Vicentín, que se va a explayar un poco más en cuanto a la sintomatología de la enfermedad. Muchas gracias y lo dejo con Eloy.